Les entra hasta lo que vean este jueves, ¿cierto? Que estarían ya pues a pentosas, a integrar un poquito más a Krebs. ¿No han entrado a gluconogénesis? Un poquitito. Estamos en glucólisis, ya estamos nice. Y literal, fue la primera clase comenzó. Es que no sé cómo y tomó demasiado lo de las enzimas, o sea que tenemos que tener claras enzimas y no opción de grasas, de ahí se deja hacer glucólisis y luego se genera las enzimas y tomó un poquito de la fue lo de la insulina y luego se metió con algo de la insulina. No sé insulina. ¿Pero han visto gluconogénesis? No, gluconogénesis. Sí, no, sí. Subir hasta glucosa de piruvato. Fue como Un poquitito. Mira, Vale. acá está el último que vino. esto fue súper bien. Y también lo de Vía de las pentosas también vino. Listo, entonces. Listo, entonces. El simulacro, voy a mandar 50 preguntas de la teoría, ¿sí? Que es lo que quizás, porque van a haber algunas preguntitas pues de laboratorio, ¿no? Porque, ¿sí? De lo de la bolsa, 50 preguntas de teoría, que son preguntas que él saca una y otra vez, como con el diableo que lo caracteriza. Pero se dan cuenta que es factible empezar de la mejor manera. Entonces, ¿qué van a tener? ¿Qué van a tener? Lo siguiente. Habíamos acabado en el piruvato, ¿cierto? Piruvato que tiene ¿cuántos carbonos? 3. Piruvato que tenemos claro que no es un carbohidrato, ¿cierto? Sino un cetoácido. Vamos bien, hasta ahí. Teníamos el piruvato y habíamos dicho que a partir de ese piruvato nosotros podríamos tener una ruta con oxígeno y otra ruta sin oxígeno. Vamos bien, hasta ahí. Si me plantean que quiero entrar con oxígeno, es porque vamos a intentar entrar a Krebs. Vamos bien, hasta ahí. Si voy muy rápido, me dicen, mire, como así. ¿Listo? ¿Cuál es el puente entre la glucólisis y el ciclo de Krebs? La piruvato deshidrogenasa. Muy bien, que es un complejo multienzimático. ¿Sí? Son 3 enzimas que se regulan mutuamente. Entonces acá tendremos la piruvato deshidrogenasa. Estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Deshidrogenasa que pertenece a las oxidorreductasas. Por lo tanto, vamos a hacer una transferencia electrónica y ganaremos un NAD reducido. Vamos bien hasta ahí. NAD reducido que equivale a ¿cuántos ATPs? A 3. Perfecto. Ahora, si no hay oxígeno, entonces entraremos a formar lactato. ¿Listo? Si no hay oxígeno, entonces vamos a formar el lactato o ácido láctico. Y en este caso, habíamos dicho que la enzima se llama ¿cómo? Lactato deshidrogenasa. Y la lactato deshidrogenasa para funcionar requiere de que yo le suministre NAD reducido. ¿Quién le suministra ese NAD reducido a la lactato deshidrogenasa? Casi. La reacción del va por ahí.
de la enzima gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa, ¿no? ¿Cómo así? Es decir, recuerden que en la glucólisis hay una reacción catalizada por la gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa. En esa reacción vamos a formar NAD reducidos. Pero esos NAD reducidos educandos, tengan en cuenta que no le pertenecen a la glucólisis. ¿Listo? No se cuentan ahí. Porque para que el NAD reducido valga 3 ATPs, tenemos que estar en la mitocondria. Y la glucólisis se hace ¿en dónde? En el citosol. ¿Y la diferencia entre el citosol y el citoplasma cuál es? Exacto. Y el citosol es solo el líquido intracelular. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo específicamente, es en el líquido intracelular. Vamos bien hasta ahí. Entonces, ahora, hay unos conteos que necesito que puedan hacer, que es el conteo de cuánto ATP se obtiene cuando hacemos la oxidación total de una molécula de glucosa. Es decir, que es la oxidación total de una molécula de glucosa. ¿Me explico? Vamos a ver cuánto le podemos dar a la glucosa entrando desde cuando empezamos la glucólisis hasta cuando se acaba en la cadena transportadora de electrones. Entonces, ¿qué vamos a tener? Arrancamos con la glucosa. ¿Cómo tiene que ser educando la isomería de la glucosa para que entre al metabolismo? Alfa D. ¿Listo? Beta de la más abundante, realmente la que se usa es la alfa D. De glucosa vamos a piruvato. ¿Cómo se llama ese proceso? Glucólisis. ¿Cuántos ATP netos hay ahí? 2. Vamos bien hasta ahí, ¿no? 2 ATPs netos. ¿Listo? 4 obtenidos, 2 invertidos, 2 ATPs. Ahora, seguimos sumando. Tenemos un puente en el proceso que es el puente de la piruvato deshidrogenasa, ¿sí? La piruvato deshidrogenasa educando no se cuenta ni en la glucólisis ni en Krebs, porque no le pertenece a ninguna ruta, es absolutamente independiente, por más de que la enzima esté bordeando a la mitocondria. Eso es importante, la piruvato deshidrogenasa cuando actúa ella, los NAD reducidos ya me caen dentro de la mitocondria. Porque si no, necesitaría las lanzaderas, que ya vamos a dar otra, vamos a usar. Entonces, ¿cuántas PDHs yo uso cuando entro al ciclo de Krebs? 2 PDH, ¿cierto? Porque tenemos 2 piruvatos y vamos a formar 2 acetil-CoAs. Porque cuando se habla del ciclo de Krebs, hablamos de 2 vueltas. Vamos bien hasta ahí. Cada vez que actúa una PDH, ganamos un NAD reducido. Quiere decir que vamos a obtener 2 NAD reducidos. Vamos bien hasta ahí. 2 PDHs que hemos usado. Y eso quiere decir que vamos a obtener ¿cuántos ATPs? 6 ATPs. Vamos bien, listo. ¿Sí? Por cada NAD reducido son 3 ATPs y estamos utilizando el complejo multienzimático 2 veces. Dime, Carlos Mario, ¿cómo es? ¿Qué pena? ¿Ah? José, perdón. Ya voy a mandarlos ahí para la lanzadera, sí, ya voy para allá. Ahí son los últimos que voy a enviar por el equipo lanzaderas. Dime, Gana. Ah, sí. Resulta que hay algo que se llama la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Ustedes recuerdan que hay un complejo 1, un complejo 2, un complejo 3 y un complejo 4. Y luego entramos a la cascada de la ATP sintasa. El complejo 1 es dependiente de NAD reducido, ¿sí? Bombea a los protones y también transfiere electrones. Vamos bien hasta ahí. ¿Qué es lo que me interesa? Para el conteo en bioquímica, van a manejar educandos que un FAD reducido equivale a 2 ATPs.
¿Cuándo qué? Cuando pasa por la cadena transportadora de electrones. Solo que uno asume que desde que está en la mitocondria pasó por la cadena, ¿sí? Hay que decirlo. Realmente no son 2, son 1,5. Pero el profesor Zamora y Gerardo lo usan aproximado, lo cual es lo más aceptado hoy en bioquímica, porque hay libros que usan 1,5, entonces el conteo les va a dar diferente, ¿sí? Pero el profesor Zamora usa 2. Este es con el complejo 2. El NAR reducido es el del complejo 1. Cuando pasan por ahí, el NAR reducido me da 3 ATPs, pero realmente son 2,5, solo que lo aproximamos. ¿Listo? Me da más el NAR reducido porque es que él sí bombea los protones. Recuerden que el complejo 2 no es bomba de protones, solo pasa electrones. ¿Listo? Eso también se nos han preguntado. Ahora, o sea, el complejo 2 no bombea protones, ¿sí? No bombea protones. El complejo 1 bombea 4, el complejo 3 bombea 2 y el complejo 4 bombea 2. El complejo 2 no bombea, ¿sí? No es bomba de protones, el FAR reducido. Entonces eso hace que de una u otra manera me vaya a producir menos energía. Tengan en cuenta eso. Cuando ustedes vieron que yo tengo, chicos, el complejo 1, el complejo 2. Tienen claro que el 1 y el 2 no se pasan nada. ¿Listo? Esto está claro. El 1 y el 2 le entregan al 3. El 3 le entrega al 4. ¿Le entrega qué? Electrones. Y este se encuentra con unos barrilitos que se llaman ATP sintasa. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. Entonces, ahora, bombean electrones. Pasan electrones, pero el 1 al espacio intermembrana. Entonces, pero van a bombear protones, educandos al espacio intermembrana. Acá hay un espacio intermembrana y van a bombear. Entonces el 1 bombea protones, el 3 bombea protones, el 4 bombea protones y esto cae acá en la cascada. Entonces llegan electrones y caen protones y hacemos todo el mecanismo. Pero el 2 no bombea protones, el 2 solo transfiere electrones. ¿Listo? El 2 no tiene capacidad para bombear protones, no le da como tal el mecanismo de reacción. Ahora, si les plantea el profesor Zamora que hay un déficit en un paciente con riboflavina, tengan en cuenta que si no hay riboflavina, la riboflavina me ayuda a formar FAT reducido. Entonces, un paciente con déficit de riboflavina, que es la vitamina B2, de la profe, no nos entra el tema, indirectamente sí, porque de la B2 se hace el FAT reducido. Entonces, cualquier deficiencia que les planteen en el examen de riboflavina, la deficiencia va a ser para el complejo 2. Pero si se me apaga el 2, la verdad no pasa nada, porque el 1 sigue respondiendo. Estamos bien hasta ahí. Ahora, ¿de qué vitamina proviene el NAD reducido? De la niacina, que es la B3. Entonces, si les plantean que hay un déficit de niacina o de ácido nicotínico, que es lo mismo, entonces eso va a estar asociado a que vamos a tener dificultades con el complejo 1. Y si se bloquea el complejo 1, pues puedo seguir con el complejo 2. ¿Listo? El cuerpo se adapta para mantener el equilibrio bajo ciertas condiciones. Usted era profe, es decir, que es más grave si se me bloquea el 3. Sí, si se bloquea el 3 es más grave, pero es letal si se bloquea es el 4. Entonces, ¿cómo así? Resulta que por evolución, chicos, si se bloquea el 1 y el 2, el 3 tiene un ahorro para resistir mientras el paciente llega a la clínica. Pero si se bloquea el 4, es el del cianuro, ¿sí? Por eso es que el cianuro es tan letal, porque el cianuro bloquea es el 4, chicos.
Por eso el paciente no llega al hospital, ¿sí? Llega al hospital pero pues llega muerto. Entonces, el 4 es más grave porque el 4 no tiene ahorros. Una pregunta, ¿eso es lo que tiene que ver con los desacopladores? Porque él mencionó eso, es que desacopladores eran los más graves y decía que el 4 era pues el más letal porque ya ahí no se podía generar Hijo de nada. puta. Sí, sí, el 4. El 4 es el más letal, es el desacoplador más potente. Y en el 4 es donde está el cianuro, sobre todo actuando, ¿sí? Cuando actúa el cianuro, desacopla el 4, exacto. Luego está el 3 y luego el 1 y el 2, porque el otro puede reemplazar. Y esos que usted dice que son niacina y riboflavina serían los inhibidores. No, esos son los precursores. Es decir, la riboflavina no es un desacoplador, no. La riboflavina es la vitamina B2 y a partir de esa vitamina es que se hace el FAD reducido. ¿Listo? Es decir, es la molécula estructuralmente precursora del FAD reducido, la riboflavina. Si no hay riboflavina, no hay FAD. Y si no hay FAD, no hay complejo 2. Ahora, solo hay una ruta metabólica en todo lo que van a ver del semestre donde hay FAD reducido, que es ¿cuál? Donde hay FAD reducido. ¿Cuál es la única ruta que tiene FAD reducido? El ciclo de Krebs. ¿Listo? Ninguna otra ruta tiene FAD reducido, no por si acaso. Dime algo. Al revés, si no hay riboflavina no hay FAD. O sea, la riboflavina es la que me forma el FAD. ¿Listo? Porque el FAD viene de la vitamina B2. Y con la niacina lo mismo. De la niacina viene el NAD reducido, viene el ácido nicotínico. Zamora se puede colocar un poco más diabólico y tocarle el tema del triptófano. El triptófano es vital para hacer a la niacina. Entonces, si no hay triptófano, no hay niacina. Si no hay niacina, no hay NAD reducido. A él le gusta hacer esas escaleras donde uno como que pisa y como que, pero ¿para dónde más? Pero NAD reducido. Es decir, eso me tiene que tener en cuenta por si acaso en el diableo de él. El NAD reducido proviene de la niacina, que es la B3. La niacina, que es la B3. ¿Listo? El triptófano es el único aminoácido. De otra manera. La niacina, entonces, proviene del triptófano. ¿Listo? Triptófano, que es un aminoácido esencial, es el de la W, ¿sí? Es el más importante de los 20. Y el triptófano tiene la capacidad de hacer la vitamina B3. Vamos bien hasta ahí. ¿Listo? ¿Sí? O sea, el triptófano me ayuda a sintetizar la niacina. Eso quiere decir que si yo tengo un fallo en el triptófano, no voy a poder hacer niacina. Y si no puedo hacer niacina, no puedo hacer nada reducido. Y si no puedo hacer nada reducido, tengo problemas con el complejo 1. ¿Listo? Pero el cuerpo asumiría con el 2 entonces. ¿Cómo es su nombre? David. David, dime David. Entonces, volviendo a la riboflavina, si hay deficiencia de riboflavina es porque hay fallas en el complejo 1. 2. Porque de la riboflavina sale el FAD reducido. Si hay fallos en la riboflavina, uno asumiría que vamos a tener inconvenientes en el complejo 2. Entonces el 1 asume el riesgo. ¿Listo? El 3 es grave, como los desacopladores. Voy a enviarle una imagen, después de la Harper, se la voy a enviar hoy a Oscar, donde están los principales inhibidores de cada uno de los complejos. ¿Sí? Al profesor Zamora, por el interés de los que están en investigación, por si acaso. Es uno o pues dos nombres, por mucho, de cada uno de los complejos. Y dónde desacoplan, por si acaso. Ahorita la envío a Oscar, ¿listo? De una vez para que la tengan ahí, que la vean rápidamente, pero por si acaso. Dime Brian y luego David. Una pregunta, ¿el FAD que se produce por la riboflavina es oxidado o reducido? Depende. La riboflavina primero lo hace sin la H y luego la vamos reduciendo. Es decir, normalmente lo hacemos sin el hidrógeno y luego hacemos las oxidorreducciones. ¿Sí? Bien que lo plantees. Dime David. Creo que usted tiene la Harper completa. El digital sí. Yo se la paso también a Oscar. La última vez es para que la vean. Y ahí está. Y me parece que no hay necesidad de que se vaya a un libro más avanzado.
con la hardware tienen lo esencial que necesitan, ¿sí? Porque la matriz ya es muy diabólica y la matriz les puede empezar a sufrir como de ansiedad, porque la matriz en una ruta son como 150 páginas, entonces hasta que no pulsa el electrón y pensó el electrón y se puede, o sea, es demasiado tan específica que en sí no es como para salud, ¿sí? Pero si les apasiona y eso, bacano, pero no tienen tanto tiempo. Entonces, con las hardware están bien, o con los gráficos de la Mackie. Yo creo que la tengo también, te la va a pasar. La Mackie tiene unos gráficos súper bonitos, súper explícitos de regulación, la bioquímica de Mackie, pero yo le paso hoy eso allá a Oscar, ¿listo? Yo creo que eso lo tengo para que él te los pase ahí un drive a un drive, iba a decir. Hay un drive. Entonces, sí. Ahora, bueno, vamos bien hasta ahí. Entonces, eso era un paréntesis que necesitaba que tomar en cuenta pensando en el examen. El examen es un jueves a las 4 de la tarde, ¿no? En la hora de la clase. Ah, bueno, listo. Lo bueno es que ese examen es el examen que se le entrega más rápido en su carrera. Sí, eso lo hace. Usted llega a las 5, acaba a las 5, a las 5 y 10, ya saben cuánto sacaron. Eso es lo mejor. Porque él recoge, se va, toma foto y una vez dice cuánto sacaron. O sea, ese mismo día, la está escribiendo Oscar. Por allá no volvemos, perro, acabamos los 5. No, espera nunca más. Entonces, no, pero eso es bacano porque uno está y de una vez le da la nota. De una. O sea, ese día una vez la van a tener. Porque lo hace con Sigrid, ¿sí? Como lo hace con Sigrid, tienen que tener en cuenta cuando se equivocan o algo, no le pueden echar corrector y eso, no por si acaso. Él les explica eso igual empezaste. Pero se le da la nota de uno. Entonces, ahora, ¿qué vamos a tener? Seguimos acá. Entonces, ahora vamos a unir a Krebs, porque si actúa la PDH es porque vamos a entrar al ciclo de Krebs, ¿no? ¿Y cuántos ATPs se producen en un ciclo de Krebs? ¿Cuánto? 24 ATP, muy bien. Entonces, haremos el ciclo de Krebs. Pero ahí tú sabes que cuando el ciclo de Krebs es unido a la cadena transportadora de electrones y la fosforilación, si no nos salía la ATP. Exacto, es que realmente uno asume que todo NAD reducido y FAD reducido que me cae en la mitocondria ya hizo la cadena transportadora de electrones, exacto. Porque si no y la fosforilación hay oxidativa, porque si no, realmente no lo estamos produciendo. Porque nos hizo las preguntas de ¿cuántos se producen en el ciclo de Krebs? Nada, ninguno, un GDP ahí todo malo, pero como tal no se nos decía la claridad. Entonces, teníamos claro que una cosa era todos juntos y otra cosa era. Exacto. Entonces, acá estamos asumiendo el hecho de que estamos entrando a la cadena transportadora. Entonces son 24 ATP, ¿cierto? Tengan en cuenta que 24 ATP es cuando sumamos las dos vueltas, ¿sí? Porque hay veces que se coloca Zamora Loquillo a preguntar en una vuelta del ciclo de Krebs, y uno cree que una vuelta es un ciclo, no, una vuelta son 12, ¿sí? La letra menuda. O sea, si él les dice una vuelta del ciclo de Krebs, no es un ciclo de Krebs, es medio ciclo de Krebs. Porque para que sea ciclo de Krebs son dos vueltas, ¿sí? Si dice una vuelta son 12, eso va a salir y es una discusión ahí que ustedes pues se ponen bravos solamente. Pero bueno, una vuelta no es un ciclo de Krebs, no, una vuelta es medio ciclo, porque un ciclo de Krebs son dos vueltas. Porque la acetil-CoA tiene que dar la vuelta junto con el oxalacetato una vez y en simultáneo se hace otra vez. Porque recuerden que hicimos dos acetil-CoAs, ¿sí? Eso era lo que les explicaba que siempre decía, yo no estoy preguntando por cuántos entraron, sino cuántos se hicieron en un ciclo y siempre decía 12 ATP, 12 ATP. Exacto. Bueno, 12. 11 ATP y un GTP que químicamente pues es lo mismo que la Es decir, porque tú tienes la relación haciendo 12, 11 equivalentes. Es decir, ustedes
llamo educandos, que se llama ciclo, porque acabo en el mismo en el que empiezo, ¿no? Por el lado del oxalacetato. Si le pongo un nitrógeno al oxalacetato, ¿qué se forma? Un nitrógeno al oxalacetato. Muy bien. No, ese es algo en el piruvato. Si al piruvato le pongo un amino, me queda alanina. Y entonces vamos a intentar hacer clorogénesis. Pero si al oxalacetato le pongo un amino, se llama como. Sí, es una transaminación, exacto. ¿Cómo van a? Ácido glutámico. No, glutamato es con el alfa-acetoglutarato. Con el oxalacetato es aspartato. ¿Sí? O sea, solo son tres los de saberse. Piruvato con amino, alanina. ¿Cómo lo necesitan? Sí, porque en el diableo de Zamora. Piruvato transamino, alanina. Sí. Cuando le dicen transaminos, se le coloca un amino. Si al piruvato le ponemos un amino, se forma alanina. No, sería un NH2. Aunque por carga le podría colocar un amoníaco si está enlazado. No, eso no es. Pero no me complique. NH2, no me complique, sí, un amino. Entonces, vuelvo. Piruvato con amino, alanina. Alfa-acetoglutarato. Alfa-acetoglutarato que es Krebs. Porque ese como Krebs es anfibólico, se le va a meter por ahí también a aguas turbias. Entonces, pero se dan cuenta que esta materia es la más divertida de todas. También es más diableo, es más apasionante. Entonces, más que los ojitos y la papel, la química. Entonces, alfa-acetoglutarato con amino me da glutamato. Es un alfa aminoácido. Alfa-acetoglutarato con amino. Glutamato. Y la otra es el oxalacetato. No, glutarato es otra molécula de las plantas. Glutamato o ácido glutámico. No voy, tranquilos, no tendrán que tener en cuenta que lo vayan a teniendo ahí. Glutamato, ¿listo? Alfa-acetoglutarato, glutamato. O ácido glutamato. Sí, no es exactamente lo mismo, pero no están ustedes complicándose con las ionizaciones del ácido glutámico. No van a complicar tampoco sabor. Para los ingenieros químicos es importante por unas reacciones, pero para ustedes no. Entonces no me compliquen ahí. Aspartato o ácido asparto. Oxalacetato no es ácido glutámico. No, es que ácido glutámico es la ionización del glutamato. O sea, sí, pero no. No, pero es que yo tengo del oxalacetato con amino y se da ácido No, el glutamato sale, pero porque entra una metodología por otro lado. No, la diferencia entre el glutamato y el aspartato es un CH3. No, sí, eso sí, pero oxalacetato era No, son diferentes del oxalacetato y del alfa-acetoglutarato. La diferencia es un carbono. ¿Listo? Entonces, entonces, vamos bien hasta ahí. Cuando damos una vuelta, ¿qué me interesa que tengan en cuenta? Cuando se da la vuelta del ciclo de Krebs educandos, mira, ¿te acuerdas de él? ¿La vuelta o las dos vueltas? No, una vueltica, y ahí multiplicamos por 2. Bueno, te digo la vuelta del ciclo. Por eso, una vueltica. ¿A los dos ATPs? Dos. Sí, los 12 ATPs, una vueltica. Exacto, eso es lo que Una vueltica.
Por cada vueltica que yo doy de Krebs, recuerden que se forman 3 NAD reducidos, se forma un FAD reducido y se forma un GTP. Que si nos llevamos a conteo de ATPs, un NAD reducido son ¿cuántos ATPs? 3. Entonces sería 3 por 3, 9. Un FAD reducido son ¿cuántos ATPs? 2. 1 por 2 casi siempre nos da 2. Y un GTP es lo mismo que un ATP energéticamente hablando. Entonces tendríamos 9 más 2 más 1, 12. De ahí salen los 12. Recapitulo. Vuelvo, chicos, cada vez que se da una vuelta el ciclo de Krebs, vamos a formar 3 NAD reducidos, ¿sí? Cuando actúan las deshidrogenasas, ¿no? Sobre todo el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y el isocitrato deshidrogenasa. Entonces, cuando actúan en el ciclo de Krebs vamos a formar 3 NAD reducidos. Como cada NAD reducido es equivalente a 3 ATPs, entonces multiplicamos y tendremos 9 ATPs. Y cada FAD reducido equivale a 2 ATPs. Y un GTP equivale a 1 ATP. Entonces, en cada vuelta vamos a formar 12 ATPs. En cada vuelta vamos a formar 12. Como se asume que son 2 vueltas, entonces serán 24 ATPs. Vamos bien hasta ahí, ¿sí? O sea, esa es una vuelta. Y si van a ser 2 vueltas, entonces sería 24 ATPs. Ahora, vamos a tener lo siguiente. Hasta este momento, ¿cuántos ATP van? ¿Medio ciclo? Sí. ¿Cuántos ATP van desde aquí? 20. 32. ¿Listo? No sé yo qué. Medio ciclo. Entonces, hasta este momento van 32. Entonces, ¿qué? Llevamos 2 de glucólisis, 6 de la PDH y 24 de Krebs, que ya en su clase reacción por reacción. Ahora, tenemos que ver los que preguntaba hace un momento David, creo, o no sé, que eran los de la glicerol, los que preguntaba José, que eran los de la glicerol de otro fosfato deshidrogenasa, porque hay que ponerlos ahí también. Si hay oxígeno, esos NAD reducidos van a buscar entrar a la mitocondria. ¿Listo? Entonces, ¿qué me interesa? Durante la glucólisis hay una enzima que se llama gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. Cuando actúa esa enzima, habíamos formado 2 NAD reducidos. Un NAD reducido, pero como todo venía doble, eran 2 NAD. Si no hay oxígeno, ellos van a ir a apoyarme a la lactato deshidrogenasa, fue lo que dijo la otra vez. Si no hay oxígeno, son para la lactato deshidrogenasa. Pero si hay oxígeno, ellos van a intentar entrar a la mitocondria. Eso es vital porque esto le encanta a Samuel preguntarlo. Entonces, va a intentar entrar a la mitocondria, pero para entrar a la mitocondria tiene que entrar por medio de unas lanzaderas. Lanzadera, entiéndase por una proteína de transporte de la molécula. Lo que pasa es que en inglés el término está bien, en español quedó el término lanzadera, ¿sí? Entonces, el NAD reducido debe intentar entrar a la mitocondria, porque en este momento educándose en qué lugar de la célula está el NAD reducido. En el citosol, muy bien, porque estábamos en la glucólisis, perfecto. Entonces, al intentar entrar a la mitocondria, entonces yo me voy a encontrar
yo voy a encontrar con dos lanzaderas diferentes. Una que se llama la lanzadera de glicerol 3-fosfato y otra que se llama la lanzadera de malato aspartato. ¿Listo? Estas lanzaderas, educandos, es para que esos NAR reducidos puedan entrar a la mitocondria y caer a la cadena de transporte electrónico. ¿Sí? Entonces, ¿qué me interesa? Si se usa la de malato, si se usa la lanzadera de malato, el NAR reducido atraviesa la proteína y no sufre ningún cambio conformacional. Profe, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si pasan por la lanzadera del malato aspartato, el NAR reducido que vale 3 ATPs va a seguir valiendo, va a seguir valiendo 3 ATPs. Como son dos NAR reducidos, quiere decir que cuántos ATPs vamos a formar si uso la de malato aspartato. 6. ¿Listo? Si ingreso por la de malato aspartato, no voy a tener inconveniente. ¿Listo? Vamos a obtener lo mismo. Pero si ingreso por la de glicerol, se va a sufrir un cambio conformacional en la molécula. ¿Listo? Y ese cambio conformacional hace que el NAR reducido quede funcionando como si fuera un FAT reducido. Entonces cada NAR reducido ya no vale 3, ¿vale cuánto? Vale 2. Y como son dos NAR reducidos, ¿cuántos ATP van a ser? 4, muy bien. Eso quiere decir, vuelvo, si uso la lanzadera, si uso la lanzadera de el glicerol 3-fosfato, esa es menos eficiente porque la molécula va a sufrir un cambio conformacional. ¿Listo? Y entonces ya no me va a valer 3 ATPs. Es como si me cobrara por pasar por esa lanzadera. Entonces ya no me vale 3, sino me vale 2. Y como son 2 los que traigo, 2 por 2, 4. Eso quiere decir que la oxidación total de una molécula de glucosa, si paso por la lanzadera del malato, ¿cuántos ATP son? En total. Y en total serían ¿cuántos ATP desde la glucólisis? 38, muy bien. Esto es lo máximo, absolutamente, que le podemos sacar a una molécula de glucosa. Si la pregunta le dice ¿cuánto es el máximo de ATPs que se obtiene de la oxidación total? Porque oxidación es que le vamos a sacar energía, ¿no? La oxidación total de una molécula de glucosa será 38. No hay manera de sacarle más por ningún lado. Pero si uso la de glicerol, voy para allá, buena pregunta. Sí, esa pregunta siempre sale. Entonces, sí. Ahora, si uso la de glicerol, ¿cuántos ATP se producen? 36. ¿Listo? Que es el número que uno más tiene en la mente, ¿no? A veces uno decía que el ciclo de Krebs era 36, no. Es la oxidación total de una molécula de glucosa usando la de glicerol. ¿De qué depende que yo tome la de malato o la de glicerol? Depende netamente de la disponibilidad de los sustratos. Es decir, si tengo glicerol o tengo malato, ¿qué es más abundante del cuerpo? El glicerol, ¿sí? Porque yo tengo el glicerol y le uno 3 ácidos grasos, se forma un triacilglicérido. Entonces el cuerpo está lleno de glicerol, que es un alcohol chiquitito, y es más complicado tener malato. Sin embargo, el cuerpo hace constantemente una inversión para tener la lanzadera, pero va a depender de la disponibilidad de los sustratos. ¿Listo? Netamente de eso. ¿Qué tenemos más en el cuerpo? Glicerol. ¿Listo? Pero también intentaremos usar la de malato aspartato. ¿Cuál es la función de la lanzadera?
transportar los NAD reducidos al interior de la mitocondria. Son proteínas, hay de transporte. Y se asume que luego él va a la cadena transportadora. Dime, Lara. ¿De qué? Espere, va a dar y luego José. Malatos para es como si estructuralmente fuese un FAT H2, por eso es que quito un ATP. No pierdes un ATP por cada nada. Eso no es en la glicerol, que cuando pierdes Por eso. No, me llamo Juan Glicerol. Digo las 12 minutos. Dime, José. Profe, ¿de qué depende que use la lactobacillus o la glicerol? De la disponibilidad de los sustratos, de qué es lo que el cuerpo tenga en ese momento en mayor cantidad. ¿De enzimas o De sustrato, sobre todo de malato de glicerol. Y el cuerpo tiene más glicerol, porque nosotros tenemos mucho glicerol esperando los ácidos grasos para hacer los glicerol. Entonces, normalmente hay más glicerol, sin embargo, el cuerpo intenta hacer lo más que se pueda con la malato aspartato, porque los ATPs es como mostrar arriba, hay una glucólisis. Entonces, el cuerpo intenta usar la de los 6 ATPs, sin embargo, lo que más tenemos es glicerol. Entonces depende de la disponibilidad. Brian. Profe, una pregunta, ¿por qué estamos contando dos veces los 6 ATPs generados por la PDH? Porque ahí estamos contando los 6 ATPs que generan la PDH, pero entonces, ¿por qué se vuelve a contar los 6 de la lanzadera? No, es que los de la lanzadera no son de la PDH, son de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa de la glucólisis. Tranquilo, tranquilo. Vuelvo. Bueno, por mantenerlo ya porque más de una razón. Bien, para ojo. No. Estos más reducidos son de la piruvato deshidrogenasa. 6 ATPs porque ya soy en la mitocondria. Estos más reducidos que estamos enviando por las lanzaderas son los de la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa de la glucólisis. O sea, son dos NAD reducidos diferentes. Brian, si quieres, mira, la glucólisis la tienes a mano. Mira la glucólisis. O sea, los de las lanzaderas no son los de la PDH, porque la PDH no necesita lanzaderas, porque ella ya está en la mitocondria. No lo necesita. Ella por medio de la piruvato deshidrogenasa, al pasar el piruvato Aceticoa es dos NAD reducidos también dentro de la mitocondria. produce Sí, uno es, pero como dos NAD reducidos. Sí, la verdad es que o sea, si tú me quieres pasar, o sea, está, lo que pasa es que uno le cae, pero si no la no, es el efecto de la mitocondria que va a mezclar en la lanzadera. No le entra el y ahora otra vertiente donde tiene tanto allá en el cuerpo humano. Sí, no me da en el cuerpo. Necesito comer un ratón. Entonces, entonces, vuelvo, los NAD reducidos. Chicos, son NAD reducidos diferentes, por si acaso, no está de más lo que la teoría es súper importante. Son dos NAD reducidos diferentes, ¿sí? Unos son los de la PDH, ¿listo? Vamos bien hasta ahí. Los de la PDH no necesitan las lanzaderas, porque ese cuando actúa la PDH, esos NAD ya me caen dentro de la mitocondria. Entonces no necesito usar lanzaderas, ¿listo? Pero es que le dice la claridad
de que la PDH estaba sobre la superficie mitocondrial. Entonces, cuando se forma la acetil-CoA, me cae en la mitocondria y los NAR reducidos ya están dentro de la mitocondria. Dime bajo vuestro nombre. Juan Diego. Juan Diego, dime Juan Diego. ¿Profe, el piruvato para entrar a la mitocondria gasta energía o cómo es la facilidad? No, en la reacción obtienes energía, que es lo de la PDH. O sea, no te van a prestar. La lanzadera me ayuda a que se haga el cambio para que se transforme en acetil-CoA y pueda entrar. Pero digamos que el piruvato se queda en el citosol y él tiene que entrar a la mitocondria. ¿Ahí se requiere algún tipo de energía o no? No, porque es que el piruvato técnicamente no entra en la mitocondria, pierde el carbono y cuando se transforma en acetil-CoA es que logra atravesar como tal. Pero no le da energía, o sea, ahí no se encuentra energía como tal en negativo. La PDH actúa en la superficie de la mitocondria. Ella está en la cara externa, la cara externa mitocondrial, para garantizar que los NAR reducidos que se formen acá entren como tal a la mitocondria ya. ¿Listo? Entonces, vuelvo. Son dos NAR reducidos, ¿sí? Dos NAR reducidos y entonces esos son de la piruvato deshidrogenasa. Y tenemos, qué pena, y tenemos estos otros dos NAR. Estos otros dos NAR educandos no son de la piruvato deshidrogenasa, son de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que es una enzima de la glucólisis. ¿Listo? Lo que pasa es que la vez pasada vimos que estos NAR no se cuentan dentro de ese proceso, sino que tocaba esperar qué sucedía. Si no hay oxígeno, estos son los NAR reducidos que le entregamos a la lactato deshidrogenasa, si no hay oxígeno. Pero si sí hay oxígeno, estos NAR reducidos intentarán ingresar a la mitocondria, intentarán entrar a la mitocondria por intermedio de las lanzaderas. ¿Cuál usar? Depende de qué tiene el cuerpo en ese momento. Si hay de los dos, escojo el de malato, porque es el que más ATPs me da. Pero si no hay mucho malato, pues escogeremos el de glicerol. ¿Cuál es su nombre, Mario? Las lanzaderas son para que entre y la para que Sí. y el nadache para Para que te haga ATPs en la cadena transportadora de glicerol. Ahora, vamos bien hasta ahí, más o menos. ¿Qué vamos a querer? Ahora, tenemos algo bueno, antes voy a dar una parte que me interesa antes de ir a lo otro. Me interesan dos cositas de regulación que tienden a salir, que les quede totalmente claro, que asumo que estaría claro. Tienen claro que en un principio pasamos de glucosa a glucosa 6-fosfato, ¿cierto? Vamos bien hasta ahí. Habíamos dicho que se colocaba el fosfato para evitar que la glucosa vuelva y se salga de la célula. Vamos bien hasta ahí. Si yo voy en esta dirección, ¿cuál enzima vamos a utilizar? La exogenasa. Pero si es el hígado, sería glucosinasa. Bien. Ahora, si voy al revés, que es lo que me interesa en este momento, ¿cuál enzima se usa? Bueno, esa cosa es la parte importante. Si yo voy al revés, se usa una enzima llamada glucosa 6-fosfatasa. ¿Listo? La glucosa 6-fosfatasa es muy importante educando, porque si yo no la tuviera,
la glucosa nunca podría entregársela al torrente sanguíneo. Si la vemos así, ¿no? Porque recuerden que si tiene el fosfato, no sale de la célula. ¿Listo? Para que salga de la célula, tiene que estar sin el fosfato. Por una cuestión de que se cuide el pH sanguíneo. Vamos bien hasta ahí. Vuelvo. Uno siempre pasa de glucosa a glucosa y fosfato. ¿Listo? ¿Para qué? Para que esa glucosa no se me salga otra vez de la célula. Pero, profe, ¿qué pasaría si la célula se pone de loquilla y se sale con esto? Pues resulta que ese fosfato me va a alterar el pH sanguíneo. Entonces el cuerpo lo sabe y no va a sacar la glucosa por esa razón si hay un fosfato. ¿Listo? Esté en el 6 o esté en el 1. Digo lo del 1 porque en el glucógeno me cae el 1 también. Ahora, si yo voy al contrario de glucosa 6-fosfato a glucosa, entonces actúa la glucosa 6-fosfatasa. Esta enzima es vital y a Zamora le encanta porque esta enzima es la que me permite liberar la glucosa al torrente sanguíneo, ¿sí? Para mantener la glicemia. Y es aquí donde viene el diableo de la pregunta. Ojo con eso. Esta enzima, todo no lo olvidé, lo vas a subrayar allá, ¿cómo se llama la chica que está al lado? Ahí de Dana, Sara, sé que escribe grande, así que lo va a escribir de grande. Entonces, la glucosa 6-fosfatasa no la tiene el músculo. Eso quiere decir que el músculo no le puede dar glucosa a nadie. El músculo es el órgano egoísta del cuerpo humano. Vuelvo, porque hacia allá se le va a ir el diableo de Zamora. Vuelvo. La glucosa 6-fosfatasa es una enzima que nos permite pasar de glucosa 6-fosfato a glucosa. Vamos bien hasta ahí. Si yo la tuviera, me quedaría en glucosa 6-fosfato y no podría entregarle nunca glucosa a la sangre, ¿cierto? Porque si estoy en un ayuno educando, la glucosa que vaya a la sangre iría para ¿dónde principalmente? Para el cerebro y para, ¿qué era lo de los GLUT? GLUT3, cerebro. Y abro el 4, no, el 4 toca cerrarlo con todas, porque es dependiente de insulina. Pero Los eritrocitos, ¿quién es GLUT qué? No, GLUT2 es el del hígado. Muy bien, Sara, eso, y lo copió grandote. GLUT1, ¿cierto? Recuerdan que en ayuno lo más importante es entregar la glucosa a los eritrocitos, GLUT1, y al cerebro GLUT3, ¿cierto? Pero si no logro quitarle el fosfato, no hay glucosa para ellos. Vamos bien hasta ahí. Entonces, esta enzima, lo más importante es que tengan en cuenta que no la tiene el músculo. Eso quiere decir que el músculo no le puede dar glucosa a nadie en estado de ayuno. O sea, el cuerpo no depende del músculo para nada. El músculo no le va a salvar la vida porque él no tiene la enzima. ¿Listo? Eso lo tengan súper en cuenta. O sea, el músculo no le va a dar glucosa a nadie. Ahora, ¿quién sí la tiene? Sí la tiene educándose el que siempre pone el pecho, que es el hígado. Sí, el hígado se dará cuenta que metabólicamente termina siendo el más importante. El hígado sí la tiene. ¿Quién más la tiene? El riñón. Pero cuando el cuerpo empieza a usar al riñón, bioquímicamente hablando, en esos procesos, porque estaba muy mal perro, porque el riñón no está tanto para esos procesos. Sin embargo, el riñón me colabora, pero cuando me colabora es porque hepáticamente le está costando al cuerpo, ¿listo? Por eso es que el riñón casi no se nos nombra, pero el riñón puede asumir una función ahí como de respaldar, porque el riñón también tiene la enzima. El músculo no la tiene. Dime, David. Profesor, sería con el organismo en general, ¿no? Porque ya está fallando ese riñón. ¿Con quién? O sea, cuando comienza a funcionar el riñón. Exacto, cuando funciona el riñón y me colabora el riñón es porque la carga hepática es muy grande y no da vaso. Entonces me toca ayudarme con el riñón, porque el riñón no es el que tendría que hacerlo, ¿sí? Porque tiene otras funciones metabólicas. Tengan en cuenta por si acaso algo que les preguntaron que no se lo dicen aunque no tienen la conexión. Pero los aminoácidos se transportan entre los órganos. Tengan en cuenta que el bus más eficiente
para transportar es la glutamina, ¿no? Por si acaso, ¿sí? La glutamina es un aminoácido que transporta más fácilmente a otros aminoácidos y es la glutamina, no el glutamato, la glutamina. Vuelvo. Entonces, de Mana. Una pregunta, o sea, cuando se le está quitando el fosfato a la glucosa es porque estoy en condiciones de ayuno o no necesariamente. Sí, porque sí, es bueno que lo plantees. Si yo voy de acá a acá, es porque estamos comiendo. O sea, si yo voy a usar la glucosa, le coloco el fosfato y estoy postprandial. Glucólisis, Krebs, glucogénesis vía la lactosis. Si le estoy quitando el fosfato, muy posiblemente es porque voy a intentar liberar glucosa al torrente sanguíneo. Estoy en ayuno. ¿Sí, man? ¿Cómo es su nombre? Sofía. ¿Usted es nueva, no? Sí. Pues acá no vuelvo. Entonces, la glucosa, exacto. Entonces, si yo voy de la 6-fosfato a la glucosa es porque estoy en ayuno. O sea, toda ruta que acabe en glucosa es porque estamos en ayuno. Para este examen solo son dos: glucogenólisis y gluconeogénesis. Ahora, dime, David. Perdón, Santiago. Lo mencionaba porque entre los aminoácidos tienen que estarse pasando los aminoácidos, solamente que, como te digo, no hay como un tema específico para tomar esta pregunta. Es la glutamina es la que transporta aminoácidos, es más efectivo. ¿Cómo es el nombre? Sara. Ya lo conocíamos como Visión 1, ¿cierto? ¿Ah? Sí, es de aquí para esto. ¿Cuántos apellidos? Patiño. Hola Sara, ya nos conocíamos igual que conocen. Fabián. Igual como Fabián, perdón. Yo decía, esta persona de tu lado. Con su uso de hard rock. Chicos, eso les va a servir para que se guíen. Si la ruta, ustedes saben que acaba en glucosa, toda ruta que forma la glucosa es una ruta de ayuno. Porque en ayuno siempre va a ser más importante hacer glucosa que hacer energía. ¿Listo? Eso lo tengan en cuenta. El cuerpo está incluso dispuesto a pagar para hacer la glucosa, que es cuando nos chocamos con la glucogenólisis de este examen. ¿Listo? Entonces, pero si la ruta va de glucosa a otro compuesto, estamos postprandiales, porque estoy intentando utilizar la glucosa. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. Miren, no me vayan a este conocen. Entonces, ahora, hay otra cosita de regulación antes de entrar a una cosa que me interesa del glucógeno. Me interesa lo de la fructosa 2-fosfatasa, porque eso sí les viene. Entonces, ¿qué vamos a tener? Por ahí. Por acá. Ustedes recuerdan cuál es la enzima EDUCAN 2 más importante de la glucólisis. La fosfofructoquinasa 1, muy bien. Entonces, ustedes recuerdan que yo tenía fructosa 6-fosfato, vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Llega la enzima más importante de la glucólisis, que es la fosfofructoquinasa 1. ¿Y se formaba quién? Fructosa 1,6-bifosfato. BP va a ser bifosfato, ¿listo? Voy a explicar algo que les puede romper un poco todo lo que han creído, que ustedes no van así, pero necesito que lo vean porque se lo van a aprender a preguntar. Si hay fosfofructoquinasa, esta no la creo. Si hay fosfofructoquinasa 1, es porque hay fosfofructoquinasa 2. ¿Listo? Yo me sacaba que apenas. Entonces, va. Bueno, ¿cómo el amor? Si hay fosfofructoquinasa 1, es porque va a haber fosfofructoquinasa 2. La fosfofructoquinasa 2, la
fosfofructoquinasa 2 no hace parte de la glucólisis, hace parte de la regulación de la glucólisis. ¿Listo? O sea, ella no aparece nunca en la vía, aparece el momento de regulación. Entonces, ¿qué me interesa que tengan en cuenta? Antes de que actúe la 1, tiene que actuar la 2. ¿Listo? Cuando actúa la fosfofructoquinasa 2, se forma un compuesto que se llama BOI, que se llama fructosa 2,6-bifosfato. Y la fructosa 2,6-bifosfato es el principal activador de la fosfofructoquinasa 1. ¿Listo? Recapitulo, ¿pues ve? No, vamos. Recapitulo. Antes de que actúe la fosfofructoquinasa 1, tiene que actuar la fosfofructoquinasa 2. Cuando actúa la fosfofructoquinasa 2, vamos a pasar de fructosa 6-fosfato a fructosa 2,6-bifosfato. Y la fructosa 2,6-bifosfato es el principal activador de la fosfofructoquinasa 1. Cómelo con calma porque ahora lo vamos a bloquear. Eso quiere decir que siempre tiende a actuar primero la fosfofructoquinasa 2. La fructosa 2,6-bifosfato es un activador más potente que la insulina. Es un activador más potente que la AMP. ¿Listo? Por si acaso. O sea, este es el de no olvidar. Fructosa 2,6-bifosfato. Sofía, otra vez aquí doble otra hoja. Alistado. Entonces, dime, Ana. Dime. Yo estoy confundida. Para que pase a fructosa 1,6-bifosfato, primero tiene que pasar por fructosa 2,6-bifosfato, que es Sí. el regulador de Que es el principal activador de la fosfofructoquinasa 1 para formar fructosa 1,6-bifosfato. Es decir, primero tendremos que formar siempre a la fructosa 2,6-bifosfato, porque él es el principal activador de la fosfofructoquinasa 1. Y con él vamos a poder pasar a fructosa 1,6-bifosfato. Dime, David. Eso es conocido que la fosfofructoquinasa 2 no aparecía en el gráfico, porque solamente el regulador no estuvo. Pero digamos, en un momento la fructosa 6-fosfato se vuelve fructosa 2,6-bifosfato. ¿En qué momento queda, David? La fructosa 6-fosfato se vuelve fructosa 2,6-bifosfato. Cuando la cataliza la fosfofructoquinasa 2. O sea, antes de que actúe la fosfofructoquinasa 1, actúa la fosfofructoquinasa 2. Vamos bien hasta ahí. Cuando actúa la fosfofructoquinasa 2, formamos a la fructosa 2,6-bifosfato. Y esa fructosa 2,6-bifosfato me activa la fosfofructoquinasa 1 para poder pasar de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Vamos bien hasta ahí porque nos va a meter un poquito más de diableo por debajo. ¿Cómo es su nombre, señorita? Camila, dime, Camila. Pero también va a ser parte de la glucólisis, o sea, ¿de dónde llega y por qué? Si hace parte de la glucólisis, la fructosa 1,6-bifosfato, y si es necesaria la 2,6-bifosfato. Porque son de regulación, no es como tal sustrato de vía metabólica. Porque la fructosa 2,6-bifosfato lo que hace es activar. Sobre ella no actúa más encima. Entonces por eso no hace parte de la ruta. O sea, la fosfofructoquinasa 2 no hace parte de la ruta, hace parte de la regulación. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque es que la fructosa 2,6-bifosfato no se transforma en nadie más de la glucólisis. Ella es la que activa a la enzima más importante de la glucólisis. Por eso no hace parte como tal de la ruta, sino de la regulación. Ahora, yo activaré a la fosfofructoquinasa 2, educandos, si estamos en ayuno o estamos a hiposprandiales.
si estamos postprandiales, ¿no? Porque supone que estamos comiendo y vamos a transformar la glucosa en piruvato. Vamos rumbo a hacer la transformación, vamos rumbo pensando en Krebs. Ahora, ve la otra parte. Si yo estoy en ayuno, hay que bloquear a la fosforoproctoquinasa 2. Entonces la fosforoproctoquinasa 2 es una enzima con dos caras. Por una cara está la fosforoproctoquinasa 2 y por otra cara está una enzima que se llama fructosa 2-bifosfatasa. Ojo que aquí te pone más divertido. ¿Se activa una cara o se activa la otra? Si yo quiero hacer la glucólisis, activo la fosforoproctoquinasa 2. Si yo voy a bloquear la glucólisis o estoy en un ayuno, activo la fructosa 2-bifosfatasa. Sí, porque la fructosa 2-bifosfatasa no quiere que yo haga glucólisis. ¿Por qué razón? Observen que aquí se pone mágico. Porque la fructosa 2-bifosfatasa me bloquea formar la fructosa 2-bifosfato. Y si yo la bloqueo, no activo la fosforoproctoquinasa 1. Y si no actúa la fosforoproctoquinasa 1, no tengo fructosa 2-bifosfato. La glucólisis se detiene. La cosa es más emocionante. ¿Eso cuándo es? Cuando la glucólisis la vamos a detener. Por ejemplo, la otra cara de la moneda se activa si yo no quiero hacer glucólisis. Por ejemplo, si lo que quiero es hacer la glucosa en un ayuno, yo lo que quiero es hacer gluconeogénesis. Entonces, me toca pararla. Al pararla, ¿qué hago? No activo la fosforoproctoquinasa 2, sino activo la cara de la fructosa 2-bifosfatasa. La fructosa 2-bifosfatasa no me forma nada, solo me daña el parche, solo lo que hace es evitar que se forme la fructosa 2-bifosfato. Y la fructosa 2-bifosfato, como no se forma, no puede activar a la fosforoproctoquinasa 1. Y si no activamos la fosforoproctoquinasa 1, no puedo formar la fructosa 1-bifosfato. Tómenlo con calma porque si esta es como la regulación más emocionante del examen. ¿Por qué no ha venido otra? ¿Por qué no ha venido? Ah, ok, acá. Sí. Sí, lo que pasa es que estos días tengo que traer a la niña porque vivió con ella toda la tarde y la mamá no alcanza a llegar a las 9 ya como a las 6. Dime, David. Dime. Usted no dijo que el ayuno lleva lo que es la PFK, pero esa PFK tenía dos caras. Una que era la PFK. Se bloquea la cara de la PFK2. Ah, se bloquea. Sí. Y la otra es la de... La cara de la fructosa 2-bifosfatasa. Es decir, es una enzima con dos caras. Si yo quiero hacer la glucólisis, activo la cara de la fosforoproctoquinasa 2. Si no voy a hacer la glucólisis, activo la cara de la fructosa 2-bifosfatasa. Si se bloquea la PFK2, Porque se puede si se bloquea la PFK2, igual llega la fructosa 2-bifosfato. No, Está bloqueado. exacto. Si esta no está, actúa la otra y no la obtengo. O sea, la fructosa 2-bifosfatasa, me evita formar fructosa 2-bifosfato. Y si no formo a la fructosa 2-bifosfato, no activo a la fosforoproctoquinasa 1. Y si no activamos a la fosforoproctoquinasa 1, no tenemos fructosa 2-bifosfato. ¿Cómo se llama, hermana? Natalia.
Porque en ayuno el cuerpo necesita hacer la glucosa. Entonces el cuerpo prefiere hacer gluconogénesis, es decir, al contrario. El cuerpo prefiere ir de acá a acá para hacer la glucosa. Entonces tenemos que parar ese flujo, si no ir hacia el otro lado. Veamos para allá. Ahora, ¿qué me interesa? Que hoy, ¿cómo vamos? ¿Se bien? Ya ves. La idea es que hoy ustedes, al llegar a sus hogares, tengan absolutamente claro estos 4 compuestos. Profe, Dime. ¿esta es la vida de Rapaport? No. ¿Esta es la vida de qué? ¿Rapaport? No. ¿O eso es otra cosa? No. ¿No? La Rapaport es la de las 3 carbohidratos. Ah, eso es de los eritrocitos. La de los eritrocitos. Ah, ¿esto Sí. tiene un nombre? No, esta no es Rapaport, está Rapapien. No, pero está Rapaport. Pero, no, o sea, no tiene un nombre. No, como tal. es regulación de la fructosa 2-bifosfato. Ah, ok. Ah, no, entonces la que pensamos. Rapaport es la de los eritrocitos. La que va por acá. La que va... Sí, la que va... Chicos, la idea es que ustedes vean esos 4 sustratos. La idea es que ustedes vean esos 4 sustratos y podamos tener claro de dónde me están hablando. Entonces, ¿cómo es el nombre tuyo, la Daniela? Valeria, si te hablan de fructosa 1,6-bifosfato, ¿tú en qué piensas automáticamente? Fructosa 1,6-bifosfato, uno una vez asume que es un sustrato de la glucólisis. Vamos bien hasta ahí, ¿no? No hay pierde. Si yo veo el examen este, es porque estoy intentando hacer la glucólisis. O puede en reversa, pero sobre todo es porque vamos a ir hacia adelante. Si veo la fructosa 2,6-bifosfato, es un sustrato regulador de la glucólisis, porque no hace parte de la ruta. ¿Listo? Bien, hasta ahí. Ahora, si vemos a la fructosa 1,6-bifosfatasa, usted profesor ha nombrado, por ejemplo, la emoción. La fructosa 1,6-bifosfatasa es la que me permite pasar de acá a acá. O sea, ¿eso cuándo lo haré? Cuando estamos en ayuno. Esa es la acción más importante de la gluconogénesis, que es cuando me devuelvo. Entonces, aquí tendremos a la fructosa 1,6-bifosfatasa. Entonces, la fructosa 1,6-bifosfatasa es la enzima alostérica, es decir, la que va a ser regulable, es la enzima alostérica de la gluconeogénesis. Educandos, ¿qué es la gluconeogénesis? Exacto, es la formación de la glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos, ¿no? Especialmente ¿quiénes? A mí no. El lactato, muy bien, ¿cuántos son los orbitales? El glicerol y los que empieza por A. Y los aminoácidos. ¿Sí? No, entonces, y si me dan a la fructosa 2,6-bifosfatasa, entonces es la enzima que bloquea la formación de fructosa 2,6-bifosfato. ¿Listo? Vean así con calma.
bien hasta ahí, ¿sí? Entonces, ahora, resulta listo, ahora vamos a tener lo que tiene que ver con el glucógeno. Me tendrán que entrar a ciertas cositas que necesito que tengan en cuenta. Habíamos dicho entonces, habíamos dicho, educandos, que el cuerpo humano tiene dos sitios para almacenar glucógeno, ¿cierto? Entonces tenemos el hígado y tenemos el músculo. Vamos bien hasta ahí. Por kilogramo de órgano, el músculo me da 14 gramos de glucógeno por kilogramo de órgano, por kilogramo de músculo, para lograr tener un total en el cuerpo de 400 gramos aproximadamente de glucógeno. ¿Listo? El hígado me da una proporcionalidad de 65 gramos por kilogramo de órgano, para tener finalmente 100 gramos, porque tenemos más músculo que hígado. ¿Listo? Creo que les planteaba la vez pasada. Si yo pongo por kilogramo, es más efectivo el hígado, pero tenemos menos hígado que músculo. Entonces, terminamos teniendo más glucógeno a nivel del músculo. ¿Listo? Bien hasta ahí. Ahora, vamos a tener dos enzimas que se regulan mutuamente. Es decir, yo voy a tener la glucosa y yo puedo pasar de glucosa a glucógeno. ¿Cómo se llama, educandos? ¿Cómo se llama cuando paso de glucosa a glucógeno? Sara está con la droga, ¿no? No, pero tiene tres nombres. Se puede llamar glucogénesis, se puede llamar, como dice allá David, se puede llamar también glucogenogénesis y se puede llamar también síntesis de glucógeno. ¿Listo? Glucogenólisis, no, glucogenólisis de lo contrario, es romper. ¿Listo? Entonces, romper. Si voy de glucosa a glucógeno, es un proceso de educandos que se hace en ayuno o postprandial. Postprandial, tenemos suficiente glucosa, vamos a almacenar como glucógeno. ¿Cuál es la enzima, educandos, más importante de la síntesis del glucógeno? ¿La glucógeno? Casi. Pero es la versión liasa. La glucógeno sintasa. La glucógeno sintasa es la enzima alostérica, es la que va a regular todo el proceso. La glucógeno sintasa es la enzima de no olvidar cuando hablamos de síntesis de glucógeno. ¿Listo? Es la que me regula todo el proceso, la que me regula toda la velocidad. Entonces, ahora, si voy en reversita, ¿cómo se llama el proceso? ¿Cómo es, Sara? Sara, yo no me voy a hablar de esta clase. Entonces, me falta el respeto, ¿no? Entonces, glucogenólisis. Y la enzima más importante de la glucogenólisis, ¿cuál es? Glucógeno
fosforilasa. ¿Sí? Vamos a mirarlo. Entonces, esas son las enzimas que no van a olvidar. Glucógeno sintasa, glucógeno fosforilasa. ¿Vamos bien hasta ahí? Dime, David. ¿El glucógeno se llama igual el proceso? No, se llama glucogenólisis. ¿Y el primero? Glucogenogénesis o glucogénesis. O simplemente glucógeno. Es que sí, a eso se llama glucogenólisis. Y este se llama glucogénesis. Me gusta más llamarlo a mí. ¿Listo? Bien, hasta ahí. Ahora, ¿qué me interesa? La insulina activa a la sintasa o la fosforilasa. La insulina activa a la glucógeno sintasa o la glucógeno fosforilasa. A la sintasa, muy bien, porque estamos postprandiales. Y la insulina es una hormona que tiende a fosforilar o desfosforilar. A desfosforilar. Quiere decir que la glucógeno sintasa se activa si se ¿qué? Si se desfosforila. Y la insulina actúa a la vez sobre ambas. Entonces, si yo desfosforilo a la glucógeno fosforilasa, ¿se activa o se inhibe? Se inhibe, muy bien. ¿Listo? Y quiere decir que estaremos postprandiales. Entonces, educandos, ¿quién le activaría a la fosforilasa? En el hígado. El glucagón, muy bien. Y el glucagón es una hormona que tiende a fosforilar. Cuando él fosforila, las fosforila a las dos. Entonces, ¿qué pasaría si yo fosforilo a la sintasa? La inactivo, la inhibo, exacto, ¿cierto? Está claro. O sea, cuando actúa la insulina o el glucagón, actúa sobre las dos. ¿Por qué razón? Porque hay que garantizar que no se hagan los dos procesos a la vez. ¿Listo? Lo que tengan en cuenta. Hay que garantizar que yo no haga. Hay que garantizar que yo no haga los dos procesos a la vez. ¿Listo? Bien, hasta ahí. Ahora, hay algo que se llama mecanismos acoplados a proteína G, que ustedes vieron en su inmunología y en su biología molecular. Entonces, ahora, ¿qué vamos a tener? Entonces, ¿sí vieron eso alguna vez? Sí, con Zamora. Por otro trope. Santiago, ¿qué era ese mecanismo acoplado a proteína G? Llegaba un primer mensajero. Eso sí me interesa porque el glucógeno le va a ir por ahí. Ustedes recuerdan que la proteína G es una proteína, es un heptámero transmembrana. ¿Sí? No pasa nada, mire cómo es. Entonces, ¿qué vamos a tener? Resulta que tenemos la membrana, ¿listo? ¿Qué me interesa aquí? Lo del AMP cíclico, porque les va a mover el AMP cíclico en el glucógeno y se les puede ir. Ojo, en el mecanismo acoplado a proteína G, eso es para regular mecanismos. Esto lo es más que todo en fármaco, toxicología, biología molecular, pero me regula este proceso también. Llega el primer mensajero y eso me conecta a un segundo mensajero, ¿sí? Entonces, me llega un primer mensajero que le vamos a colocar nombre. Se va a llamar, por ejemplo, adrenalina. La adrenalina, educandos, funciona muy similar ¿a quién? ¿A la insulina o al otro? ¿O al glucagón? Al glucagón, muy bien, ¿cierto? Funciona muy similar, solo que asume los otros órganos, porque ustedes tienen claro que el glucagón es netamente hepático.
¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Si fuese en el músculo, asume la adrenalina. Entonces, la adrenalina será el primer mensajero. Este mecanismo acoplado a proteína G tiene una subunidad alfa, beta y gamma. Entonces, tenemos una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. Cuando se une el primer mensajero, que es la adrenalina, entonces ustedes recuerdan que la B y la gamma eran estructurales. Entonces la alfa se separa, que es la catalítica. La alfa, entonces nos vemos locas y se va la alfa. La alfa se separa cuando llega el primer mensajero. Vamos bien hasta ahí. Voy a ir exactamente a lo que me interesa para el examen. ¿Listo? Entonces, cuando se separa la alfa, entonces esos son mecanismos acoplados a proteína. Cuando se separa la alfa, vamos a activar como tal, educandos, a una enzima que se llama adenilato ciclasa. Ya es diferente. Activamos a la adenilato ciclasa. Cuando activamos a esta enzima, ustedes recuerdan que el ATP pasaba a ser AMP cíclico. Y el AMP cíclico es el segundo mensajero. Es acá donde viene el diableo. ¿Sí? El primer mensajero contacta con el segundo mensajero. El primer mensajero contacta con el segundo mensajero, que es el AMP cíclico. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, educandos, que siempre que usted vea en el examen al AMP cíclico, él va a ir en la misma dirección de la adrenalina y del glucagón. Y va a ir inverso a la insulina. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si ustedes saben que la glucogenólisis la activa la adrenalina, quiere decir que el AMP cíclico también la activa. ¿Por qué? Porque está siendo parte de la misma ruta de regulación. Y el AMP cíclico es diferente al AMP solo. ¿Listo? Cuando hablamos de regulación. Entonces, luego de eso el AMP cíclico va a ir a activar el AMP cíclico, a su vez va a activar a la proteína quinasa A. ¿Sí? Y la proteína quinasa A entonces va a continuar el proceso de activación para finalizar que estos procesos acoplados a proteína G terminan haciendo fosforilación. Y entonces tiene todo el sentido, porque ustedes recuerdan que el glucagón tiende a fosforilar. ¿Listo? O sea, esos mecanismos educandos no van a acabar desfosforilando, porque ustedes recuerdan quizás que la insulina no lo hace de esta manera. La insulina tiene otros receptores, ¿no? Específicos para ella, para insulina. Ella no hace mecanismo acoplado a proteína G. ¿Qué me interesa que tengan en cuenta? Ruta donde esté el glucagón, también ahí va a estar activando el AMP cíclico. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Lo siguiente. Si yo tengo la glucosa, ¿listo? Entonces, pregunta, si voy de glucosa a piruvato, ¿cómo se llama? Glucólisis. ¿Quién activa? ¿La insulina o el glucagón? La insulina. ¿Quién activa? ¿El AMP o el ATP? AMP. El AMP. Recuerden que el AMP activa cuando yo necesito energía. ¿Y aquí necesito energía? Sí, porque recuerden que nosotros educando no tenemos almacenes de energía. Vamos haciendo lo que vamos necesitando. Entonces, si voy de glucosa a piruvato, activa el AMP. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Si voy al revés, de piruvato a glucosa, ¿cómo se llama el proceso? De piruvato a glucosa.
Gluconeogénesis. ¿Sí? Gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. El piruvato, ¿qué compuesto es, Carlos? Es un cetoácido, muy bien. Y si le pongo un amino, y si le pongo un amino, ¿cómo se llama el piruvato? Se llama alanina, muy bien. Pregunto, si yo hago gluconeogénesis, ¿la activa el AMP o el ATP? El ATP, ¿no? Activará el otro. Ahora, voy para acá. Voy de glucosa a glucógeno. ¿Quién activa? ¿Insulina o glucagón? Insulina. ¿Quién activa? ¿AMP o ATP? Cíclico, sí, pero el AMP solo lo activa o lo inhibe. El cíclico. El normal. Exacto. Entonces, ojo, el AMP me está pidiendo que yo haga ATP, ¿cierto? Bien hasta ahí. El AMP es un indicador de mal balance energético. Él me está pidiendo que yo haga ATP. Vamos bien hasta ahí. Entonces, quiere decir que el AMP no quiere que yo almacene. El AMP quiere es que yo baje, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que si yo voy de glucógeno a glucosa, activa el AMP. ¿Por qué razón? Porque si yo voy de glucógeno a glucosa, yo estoy más cerca de ir a hacer la glucólisis, que me activa el AMP. Mientras que si voy de piruvato a glucosa, me va a activar el ATP, y de glucosa a glucógeno también me va a activar el ATP, porque preferirá que yo guarde a la glucosa antes de utilizarla. ¿Listo? Diferente al AMP cíclico. Pregunto, ¿cómo es su nombre, señorita? Valentina. Valentina, el AMP cíclico activa o inhibe a la gluconeogénesis. Lo va a activar. Porque ustedes ponen el AMP cíclico al nivel del glucagón. Esa es la vía confiable. ¿Listo? El AMP cíclico siempre está con el glucagón. Entonces, una cosa es el AMP cíclico, otra cosa es el AMP solo. José, eso quiere decir, José, que el AMP cíclico activa o inhibe a la glucogénesis. Valeria, te necesita Daniela. La inactiva, muy bien. Eso quiere decir, ¿cómo llama el chico de blanco? ¿Cómo es su nombre? Sergio. Eso quiere decir, Sergio, que el AMP cíclico activa o inhibe el ciclo de Krebs. Mira, pero ahí no tienes que ver así. Lo inhibe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre van a atar al AMP cíclico por el glucagón. Entonces piénselo en el glucagón. ¿El glucagón quiere ciclo de Krebs? No. El glucagón quiere hacer glucosa. El glucagón quiere gluconeogénesis. El glucagón quiere glucogenólisis. El glucagón quiere que haya la glucosa necesaria para que el cuerpo no se colapse por hipoglicemia. ¿Sí? Ahora. Ahora, don Carlos, si yo entro en ayuno, ¿qué ruta se hace primero? ¿La glucogenólisis o la gluconeogénesis? La glucogenólisis, muy bien. Siempre el cuerpo va a escoger hacer la ruta que sea gratis. Entonces, la glucogenólisis es gratis, es decir, voy a romper el glucógeno para generar las glucosas. ¿Listo? Pero recuerden, educandos, que ese es un depósito que no me dura mucho.
Entonces el cuerpo poco a poco va a empezar a descender a la gluconeogénesis. La pregunta es, ¿cuánto es el balance energético de una gluconeogénesis? Es decir, hay rutas que tienen balance energético y otras no. Glucólisis, ¿cuánto es el balance energético? 2. Ciclo de Krebs, 24. Glucogénesis no maneja balance energético. Glucogenólisis no maneja balance energético. Vía las pentosas, ¿ya no vías las pentosas? No. A ver, esto va igual. Vía las pentosas tampoco maneja balance energético. Gluconeogénesis, el balance energético es de menos 6 ATP. Sí. O sea, para hacer la glucosa me va a tocar pagar, ¿sí? Y entonces me cuesta 6 ATP subir desde piruvato a glucosa. ¿Listo? Porque recuerden que en ayuno siempre va a ser más importante hacer glucosa que hacer energía. Entonces el cuerpo está incluso dispuesto a pagar para poder hacer gluconeogénesis. Pero entonces viene la parte filosófica, ¿no? Será profe, pero usted nos ha dicho todo este tiempo que el cuerpo no tiene almacenes de energía. Entonces, ¿de dónde? Entonces, ¿de dónde el cuerpo sacará educandos? ¿De dónde el cuerpo sacará la energía para financiar la gluconeogénesis? Si no tenemos un almacén de energía y estamos en ayuno. Es algo que vamos a recurrir. Entonces, voy a dar la paz cuando faltan 3 minutos de tutoría. Entonces, aprovechemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vuelvo. Resulta que el cuerpo no tiene almacenes de energía. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. No hay almacenes de ATP. Entonces, ¿de dónde lo vamos a sacar? Ahí van a quedar un poquito por el segundo parcial, pero por si acaso se les viene por ahí. Para hacer la gluconeogénesis tenemos que sacarlo de la beta-oxidación de ácidos grasos. ¿Listo? Es decir, la beta-oxidación de ácidos grasos me da bastantes ATPs. ¿Cuánto era lo máximo que me daba la oxidación total ahí de la glucosa? 38. Cuando yo oxido al ácido graso, que nosotros tendemos siempre a sintetizar, que es el ácido palmítico, él me da una ganancia de 129 ATPs. Entonces es mucho más energético. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy en ayuno, yo rompo la grasa. Entonces haremos beta-oxidación para financiar los ATPs para hacer la gluconeogénesis. Entonces, por eso siempre educandos, primero hacemos glucogenólisis porque es gratis, porque tengo la reserva. Sin embargo, después de las 20 horas ya casi no me queda nada. Entonces tenemos que ir encendiendo la gluconeogénesis. Entonces tenemos que ir a buscar ácidos grasos. La pregunta es, Dana, ¿de dónde el cuerpo va a sacar esos ácidos grasos? ¿Dónde está la reserva de esos ácidos grasos en el cuerpo? De tejido adiposo. Muy bien. Tenemos que ir a buscar el depósito, el que nuestros tíos tienen acá. Tenemos que ir a buscar ese depósito y a romper los triglicéridos. Entonces llegan las lipasas, libero ácidos grasos y los mando a beta-oxidación. Dime, David. Claro, si lo vemos desde ahí sí, pero tiene que ser controlado para que no entremos en cetosis. Pero entonces, que ya es el otro ensamble, pero ya es otro parcial. ¿Qué es lo que quiero que les quede claro, educandos? Entonces, me da más energía los ácidos grasos, ¿listo? Sin embargo, mi primera fuente de energía son los carbohidratos.
Pero cuando yo voy a hacer gluconeogénesis, sí o sí me tiene que dar la energía, la beta-oxidación. Si la beta-oxidación, Brian, ¿cómo estamos con los números, Brian? ¿Más o menos? Diga, fácil. Sara, usted vaya por los números de misión 1. Sara, ¿para cuántas gluconeogénesis me alcanza la beta-oxidación de un ácido palmítico? Ah, es como 4. Son 18, ¿no? Eso no. Muy bien, ¿cómo hay ahorita? 21.5. Es una máquina, muchacha. Entonces, 21.5. Sí, claro. 21,5 gluconeogénesis. Porque cada gluconeogénesis son 6 ATPs. ¿Listo? Entonces, $129 dividido en 6. Porque cada gluconeogénesis son 6 ATPs. Recuerden por último lo siguiente, que también necesito que sea lo apunte grande. La gluconeogénesis se hace a partir de glicerol, lactato y aminoácidos. Solo hay 2 aminoácidos que tienen la imposibilidad metabólica de hacer glucosa, que son la lisina y la leucina. Lisina y leucina, esa sí lo van a preguntar, lisina y leucina no tienen capacidad de hacer glucosa, porque su metabolismo no es capaz de llegar por ningún lado a la alanina ni al piruvato, entonces no son capaces de subir. Estos son aminoácidos cetogénicos, pero eso lo vamos más adelante. Por lo pronto me interesa que tengan en cuenta que estos 2 aminoácidos no pueden hacer glucosa, ¿listo? Entonces uno dice que son aminoácidos no gluconeogénicos. Los otros 18 sí pueden, pero es como la excepción que siempre le va a estar saliendo. Lisina y leucina no pueden hacer glucosa. Ellos no pueden hacer gluconeogénesis. Gluconeogénesis hacen los otros 18 aminoácidos, hace el piruvato, hace el lactato, hace el glicerol. ¿Listo? Entonces, yo le envío entonces a Oscar el simulacro el lunes, o hasta el del domingo, pero pues Gaby, mejor ustedes van a estar dándole fuerte el martes pues a microbiología genética y nos conectaríamos el martes a las 9 de la noche.